Esta es la historia de un niño de 13 años que ingresa en el hospital. Es una aventura que le sucede y que podría ser verdad y estuvo a punto de serlo. Os lo voy a contar porque es muy interesante. Se llama Félix. Es un niño de 13 años al que se le diagnostica leucemia, ingresa en el hospital y conoce a otro joven de su edad que está afectado por una rara enfermedad que le desfigura el rostro y que le hace parecer un monstruo. Sin embargo, Félix no se asusta por el aspecto que tiene y pronto se hacen amigos. A Félix le empiezan a dar quimio y se le cae el pelo. Felipe, su nuevo amigo, le pronostica que no vivirá más de 2 meses, lo mismo que él, que sufre una enfermedad degenerativa. No tarda Félix en darse cuenta que a Felipe le encanta el tema de la muerte. Le asegura que antes de 2 meses habrá muerto y que en el hospital le habrán quitado todos los órganos para venderlos a algún enfermo rico. Él lo sabe porque de noche suele bajar al sótano, a la sala de autopsias, para ver los cadáveres. Le invita a bajar con él, pero Félix se queda horrorizado y no termina de creerse la historia. Curiosamente, Félix esa misma tarde siente una extraña fuerza mental, una especie de telepatía. Puede transmitir el pensamiento a otra persona. Se da cuenta de que sus poderes tienen que ver con las radiaciones de quimio y de radio. Esa tarde, Félix le dice que ha muerto una niña de 10 años de leucemia. Asegura que le han quitado los órganos, corazón, ojos, hígado, riñones, sin permiso alguno. Al parecer lo hacen con todos los pacientes para vender sus órganos. Félix se deja convencer para ir a investigar. No pueden imaginar las increíbles aventuras que van a suponer no puede imaginar las increíbles aventuras que ese paso va a suponer para su vida, que había transcurrido tranquila hasta ese momento. Felipe le conduce a las 2 de la mañana por pasillos solitarios y le lleva a la sala de autopsias. Allí está la niña en cuestión. Todos sus órganos han desaparecido. ¿Tendría razón el pequeño monstruo? ¿Qué ocurría en aquel hospital? ¿Mataban a los pacientes graves para vender así sus órganos? ¿Qué os ha parecido mi pequeño relato? Pero no hemos terminado la sesión porque vamos a continuar con una segunda parte de la historia de mi vida. Si escuchasteis mi primer relato, era cuando estaba tirando pinos en Francia. Ahora os voy a contar lo que pasó cuando fui a Burdeos a enrolarme en un barco, cosa que no había hecho en la vida. Estamos, mi hermano Bernardo y yo, en Burdeos y visitando barcos, trabajando en el puerto. Tardamos 1 mes en conseguir nuestro objetivo. Los dos lo hicimos juntos. Conseguimos entrar en un barco de bandera panameña llamado Regulus, pero propiedad de una compañía italiana. Era el último viaje del barco. Cargado de chatarra, iba a Génova, donde iba a ser desguazado. Misteriosamente tenían que renovar toda la tripulación, pues los marineros que habían venido en el barco lo habían abandonado en Burdeos. Pronto averiguaríamos el porqué. Nuestro trabajo era de fogoneros, es decir, teníamos que echar paladas de carbón en los hornos. El barco era viejísimo, de los años 20, y tenía una gran caldera de vapor en la que había que mantener la presión día y noche. Avanzábamos con la pasmosa velocidad de 4 nudos por hora, es decir, más lentos que la nao de Colón.
La primera noche me tocó trabajar a pesar del mareo que tenía encima. No obstante, conseguí sobreponerme y terminar mi guardia sin contratiempo. Los días a bordo fueron transcurriendo con relativa calma. Solo había un problema: la comida. La dieta italiana consistía en comer espaguetis todos y cada uno de los días de la semana. A eso le añadían una lata de sardinas que se abría ya mismo en el comedor para acompañar los espaguetis. Como es de suponer, esta comida no satisfacía mucho a los tripulantes, la mayoría españoles, y pronto empezaron a protestar. El capitán prestó oídos sordos a las protestas, y llegó un momento en el que, para que nos hicieran caso, dejamos caer la presión de la caldera, con lo que el barco apenas se movía. No tardó en entrar en razón el capitán, prometiéndonos que en cuanto paráramos en Casablanca mejoraría la dieta alimenticia. Con esa promesa llegamos a puerto a los pocos días. En Casablanca nos encontramos con una ciudad maravillosa. La parte europea estaba formada por altos edificios blancos, alineados en largas y anchas avenidas, adornadas por multitud de frondosas palmeras. La vista era una maravilla. Para la mayoría de nosotros era la primera vez que veíamos árabes, y nos chocaba su forma de ser. Los niños nos seguían por todos los sitios, tratando de vendernos todo lo habido y por haber. Las mujeres ocultaban sus rostros tras blancos velos. La obligada visita al barrio árabe nos mostró, por otra parte, una ciudad completamente diferente. Las callejuelas estrechas y serpenteantes estaban abarrotadas de tiendas y tenderetes, detrás de las cuales árabes vociferantes pregonaban a voz en grito sus mercancías. En esta ciudad fui donde escribí una postal a Elvira, y que, quizá a la larga, contribuyó a que nuestras relaciones no se extinguieran del todo con el paso del tiempo. Pocos días más tarde, el barco tocó puerto en Orán, que también era una ciudad maravillosa, la que visitamos sin problemas, y poco después el barco siguió hasta Argel, y aquí sí que estuvimos a punto de tener graves problemas. En el año 1956, la OAS era un grupo terrorista francés que quería que Argelia se mantuviera francesa, mientras que, por otro lado, los terroristas argelinos querían la independencia. Las matanzas y las bombas eran cosa rutina diaria. Nos aconsejaron tener mucho cuidado. Mi hermano Bernardo, un español, un portugués y yo salimos a ver la ciudad. En cuanto a belleza era comparable a Orán y Casablanca. Pero había una cosa que la diferenciaba de cualquier otra: los soldados. Había soldados franceses por todos sitios. La ciudad parecía tomada por ellos. En cada esquina había 2 o 3 con metralletas, deteniendo y registrando a los transeúntes según su capricho. Nuestra intención era visitar el barrio árabe, llamado la Kasbah, tal como habíamos hecho en otras ciudades, pero unos soldados franceses nos detuvieron en la entrada y nos tuvieron con las manos en alto mientras nos cacheaban y miraban nuestra documentación. Al ver que éramos marineros, nos aconsejaron que no entráramos en el barrio árabe, pues al mismo día anterior los argelinos separatistas habían acuchillado a un hombre blanco. Así pues, cambiamos de idea y por la tarde nos fuimos al cine. Era sesión doble y cuando salimos eran las 10 de la noche. Estaba oscureciendo. Nos dirigimos al puerto andando. Al poco tiempo, poco rato, nos comenzó a extrañar no ver a gente por las calles. Todo estaba desierto, los bares, restaurantes cerrados, no había coches por las calles, las luces del puerto se divisaban a lo lejos. De repente, unas luces se dirigieron hacia nosotros. Era un jeep que venía a gran velocidad. Se detuvo a nuestra altura con un chirrido de frenos y media docena de soldados saltaron con sus metralletas rodeándonos. Con un grito nos ordenaron que pusiéramos las manos en alto, y mientras unos nos cacheaban, otros mantenían el negro orificio de sus armas apuntándonos al pecho a 1 metro de distancia. Era un momento de gran tensión en el que nuestras vidas valían menos que una perra gorda. Y en ese preciso instante no se le ocurrió otra cosa al portugués, que estaba a mi lado, que meter la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, con la intención, al parecer, de sacar la documentación. Cuando el joven soldado que teníamos delante vio aquel gesto, se puso lívido y atenazó su dedo índice en el gatillo. «¡Arrêtez!», gritó con sus ojos casi desorbitados por el pánico.
Al mismo tiempo que gritaba asustado, se oyó un pequeño clic que indicaba que el arma no se había disparado por la sencilla razón que tenía el seguro puesto. Con tantos atentados contra ellos, no era de extrañar que dispararan primero y preguntaran después. «Saca esa mano lentamente», le dije a Dos Santos. El portugués, que no sabía francés, por lo que no había entendido el soldado, me hizo caso afortunadamente y sacó despacio la mano del bolsillo. Creo que en ese momento volvimos a nacer los dos. Después de cerciorarse que éramos marinos, los soldados se montaron en el jeep diciendo que había en la ciudad un toque de queda y que no se podía estar en las calles después de las 10:30. Con aquello nos apresuramos a ir al puerto. Al día siguiente zarpamos rumbo a Génova, encontrándonos el camino con una terrible tempestad, a pesar de la fama que tiene el Mediterráneo de ser como un lago. Aquella noche se desataron todos los demonios del Averno y estuvimos a punto de hundirnos una docena de veces. El barco ya de por sí iba sobrecargado de chatarra, por lo que la línea de flotación estaba apenas 1,5 metros de cubierta. Las olas pasaban una y otra vez por encima de la parra, mientras la proa se hundía repetidamente por debajo de las aguas. Fue una noche larga, larguísima. Recuerdo que a medianoche terminaba mi guardia y para ir al camarote en la popa tenía que pasar por la cubierta, barrida continuamente por las olas. Era sobrecogedor el ver montañas de agua dirigirse hacia el barco en la oscuridad, chocar contra su costado y pasar por encima como si no existieran, haciendo de tripas corazón. Y encomendándonos a todos los santos, aproveché un momento entre ola y ola para correr a refugiarme en los camarotes. Una vez en la cama, la pesadilla no por eso había terminado, pues nadie podía dormir aquella noche, esperando que de un momento a otro el barco se fuera al fondo como un plomo. Sin embargo, sobrevivimos y pocos días más tarde llegamos a Génova, donde el barco se quedaba para su desguace. Nos pagaron y nos vimos una vez más en la calle sin saber dónde ir. Pero ahora ya teníamos experiencia del mar y teníamos una cartilla de marinero, con lo que nos sería no tan difícil encontrar otro barco. Mi hermano y yo, así como algún otro marinero, nos volvimos a Burdeos. En la ciudad francesa volvimos a trabajar en el puerto como estibadores y no tardamos mucho en embarcarnos otra vez, pero solo ahora lo hicimos por separado. Y voy a dar aquí por terminado el relato de hoy, porque aquí empieza otra aventura en otros barcos y con otro destino, y me gustaría que lo supieseis. Entrar en mi página web y leerlo tranquilamente, leer un poco sobre mi vida. En mi página web la encontraréis en www.eduardrosset.com. Y si queréis hablar conmigo o preguntarme cualquier cosa, estaré muy disponible para vosotros en cualquier momento de la mañana en el teléfono 943-642834. Muchas gracias y hasta la próxima aventura.